A veces el horror no grita, no necesita efectos especiales ni fantasmas, solo una puerta cerrándose, una persona equivocada entrando en escena y un minuto de duda. Porque hay historias en las que sabes que algo está mal desde el principio. Lo hueles en el ambiente, te incomoda, no sabes por qué, pero te tensa. Y cuando te das cuenta de qué está ocurriendo, ya es demasiado tarde. No es el típico miedo de los cuchillos volando o los espíritus vengativos. Aquí el miedo es más humano, más cercano, más real. Y quizá por eso es más difícil de soportar, porque lo sientes como algo posible, y eso en un thriller lo es todo. Y eso es lo que ha llevado a muchos a preguntarse si estamos ante el mejor thriller coreano de todos los tiempos. El ático de Belayud. Hoy hablamos de The Chaser, 2008, dirigida por Na Hong-jin. Un debut que se siente como una obra maestra ya desde su primer plano. Esta no es solo una película que entretiene, es una experiencia que desgarra. Desde su lanzamiento, se convirtió en referente inmediato del cine coreano moderno. No por hype, no por marketing, sino por méritos propios. El protagonista es un ex-detective caído en desgracia, ahora convertido en proxeneta. Nada glamuroso, nada de héroes trágicos. Este tipo no es alguien que quieras tener cerca, pero de pronto algo cambia. Algunas de sus trabajadoras empiezan a desaparecer. Al principio piensa que le están estafando, que se han escapado sin pagarle. Pero la historia da un vuelco brutal cuando empieza a tirar del hilo. Y aquí es donde The Chaser se vuelve letal. Porque lejos de construir un misterio típico, la película te suelta la verdad de golpe. No hay giros tramposos, no hay sorpresas innecesarias. Al contrario, sabes quién es el asesino desde muy pronto. Lo sabes tú, lo sabe el protagonista y lo sabe la policía. Entonces, ¿por qué sigue siendo tan angustiosa? Porque saberlo no sirve de nada. La verdadera tensión de The Chaser no está en descubrir al culpable, sino en la frustración constante de no poder atraparlo, en los errores de quienes deben actuar, en la lentitud de un sistema que pone excusas mientras la vida de una mujer pende de un hilo. Y eso es lo que hace esta película tan potente, porque no te da tregua, ni a ti, ni a sus personajes. La dirección de Na Hong-jin es impecable, cruda, cercana, no embellece nada. Hay persecuciones, sí, pero no son espectaculares, son reales, torpes, sucias, a veces ni siquiera sabes quién persigue a quién, y eso es el punto, porque aquí no hay épica, hay desesperación. El personaje del asesino, interpretado por Ha Jung-woo, es de los más inquietantes que ha dado el thriller moderno. Y no por lo que hace, que es espeluznante, sino por cómo lo hace. No grita, no se esconde, no busca manipular ni jugar con las víctimas, simplemente actúa. Y eso lo hace aún más aterrador, porque lo ves y piensas, podría ser cualquier persona. Pero si The Chaser fuera solo un thriller policial bien hecho, no estaríamos hablando de ella a estas alturas. Lo que la convierte en una obra de culto es lo que subyace bajo su superficie, una crítica social feroz, a la policía, a los medios, a la política, a un sistema que se enreda en su propia burocracia mientras la tragedia avanza. Hay una escena concreta, sin spoilers, que resume todo esto. Cuando por fin parece que algo va a resolverse, alguien prefiere quedar bien en televisión antes que actuar con justicia. Y ese detalle, tan sencillo, te parte por dentro. Un segundo, que esto es importante. Si te gusta el tipo de cine que no solo entretiene, sino que te zarandea por dentro, ya estás tardando en suscribirte a El Ático de Belayud.
Dale al like si te está gustando este análisis y cuéntame en comentarios cuál es tu thriller coreano favorito. ¿Es este? ¿O prefieres otro como Memories of Murder o I Saw the Devil? Hablemos, compartamos, que para eso estamos. Gracias. Y seguimos, sí, porque aún hay más. La actuación de Kim Jun-seok como el protagonista es otro de los grandes pilares de la película. Este no es un personaje diseñado para gustar. Es egoísta, violento, de moral dudosa. Y sin embargo, te ves obligado a seguirlo, porque al igual que él, tú también quieres que esto se detenga, que el horror acabe. Y cuando descubres que la línea entre justicia y venganza se ha difuminado, ya estás metido hasta el cuello. Hay algo profundamente coreano en este enfoque, la manera en que se retrata la tragedia como una cadena de fallos humanos. Nada de villanos caricaturescos, nada de redenciones artificiales, solo personas fallando, y eso es lo que hace que The Chaser se quede contigo, porque no te da alivio, no te da cierre, solo te deja con la sensación de que si las cosas hubieran sido un poco distintas, todo podría haberse evitado. La ambientación también tiene un papel clave. Las calles de Seúl, mostradas aquí como laberintos oscuros, húmedos, sin alma, como si la ciudad misma se riera de quienes intentan hacer lo correcto. No hay amaneceres esperanzadores, solo farolas rotas, sirenas lejanas y la sensación constante de que todo está a punto de irse al infierno. Y esa atmósfera, esa presión, es lo que hace que el espectador no pueda respirar. Lo interesante es que Na Hong-jin no volvió a repetir este estilo exacto. En The Wailing, por ejemplo, exploró lo sobrenatural. En The Yellow Sea, lo político. Pero The Chaser sigue siendo su obra más cruda, más directa, la que más duele. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta inicial. ¿Es The Chaser el mejor thriller del cine coreano? Depende de lo que busques. Si quieres un thriller con estilo, probablemente pienses en Oldboy. Si prefieres uno con crítica social y una dirección precisa como un bisturí, Memories of Murder sigue imbatible. Pero si buscas una experiencia salvaje, sucia, intensa, donde cada segundo cuenta y donde la esperanza es solo una ilusión, entonces sí. The Chaser está en lo más alto. Y no porque quiera gustarte, sino porque no le importa si te gusta. Solo quiere que no la olvides. ¿Tú qué opinas? ¿Está en tu top? ¿O hay otra película coreana que te dejó más marcado? Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje por el lado más oscuro del thriller, suscríbete a El Ático de Belayud, dale like al video, activa la campanita y comparte este análisis con quien se atreva a enfrentarse a una película sin consuelo. Porque aquí no hablamos de lo que asusta, sino de lo que duele.